Mi nombre es Esteban de Gori, soy el director de la especialización en estudios contemporáneos de América y Europa, y la idea era presentar en términos generales o realizar una conversación sobre cuáles fueron las tensiones, tanto políticas y económicas, que se abren con los últimos procesos electorales y procesos económicos, a grandes rasgos. Para eso invitamos a Gabriel Puricelli, que es profesor de nuestra especialización, y a Luciana Giotto, que si bien no es profesor de nuestra especialización, es especialista, ¿sí?, en temas políticos y comerciales vinculados a la relación América y Europa. Así que como tenemos poco tiempo, voy a pasarles la palabra al profesor Gabriel Puricelli. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como la idea de alguna manera es exponer qué estamos haciendo en las especializaciones, y no tenemos un tiempo muy extenso para agotar alguna idea, yo quería aprovechar este ratito para sugerir algunas claves de lectura de algunos fenómenos que tienen que ver con lo político y electoral en las dos regiones que nos ocupan en nuestra especialización, que son Europa y América, y dejar flotando esa clave de interpretación para su uso, si alguno la encuentra sugerente, señalando también que este es el tipo de ejercicio que tratamos de hacer habitualmente en las materias de la maestría, que no solo recorrer el estado del arte en la literatura de los temas que nos ocupan, sino tratar de convocar a esta imaginación teórica para pensar los problemas que tenemos delante de nosotros. Yo quería partir de una afirmación absurda que hemos escuchado en los últimos días respecto de los procesos de movilización que se han vivido sobre todo en América del Sur, en Ecuador y en Chile, con algunos importantes dirigentes de otros países, curiosamente no de Ecuador y Chile, que señalan que la responsabilidad por estas movilizaciones es de los cubanos y los venezolanos. Que es una de esas afirmaciones que ni siquiera quien las enuncia espera que sean tomadas como afirmaciones verosímiles, pero que sí son dichas porque las personas que las enuncian están buscando representar a un determinado sector del electorado. Y por lo tanto, la enunciación no está orientada ni a la descripción del fenómeno, ni a la enunciación de una política pública, sino a la búsqueda del establecimiento de un lazo representativo entre probablemente minorías intensas, que pueden ser minorías intensas que formen parte de un colectivo más importante, pero que pueden ser el motor, esa minoría funciona como el motor de un colectivo más significativo. Y esa afirmación me sirve para sugerir la idea que quería lanzar, que es preguntarnos si hay un hilo que una algunos fenómenos políticos y electorales que estamos viendo en Europa con otros que estamos viendo en América Latina. Si no adherimos, como sugiero enfáticamente no adherir a ninguna teoría conspirativa que no se pueda contrastar en ningún discurso que podamos embarcar en el campo de las ciencias sociales, tendríamos que tratar de destilar un poco a partir de esa afirmación qué es lo que esta afirmación nos está diciendo. Y efectivamente yo sugiero que hay un modo de leer los fenómenos de las derechas extremas, de los nacionalismos que se autodenominan soberanistas en Europa en estos días, con algunos de los fenómenos que se viven en América Latina, en particular tal vez el caso más destacado sea el de Brasil, pero no tanto por el obvio parentesco de familia ideológico que hay entre esas derechas europeas y la derecha que expresa Bolsonaro, sino más bien por lo que se plantean los soberanistas europeos y lo que se plantea Bolsonaro o aquellos que emiten este tipo de discursos conspiranoicos para explicar la realidad. Y la idea es que tanto en Europa como en América Latina hay líderes políticos que están priorizando con exclusividad la idea de representación, con la idea de la política pública, es decir, el discurso orientado a explicar o desplegar una acción de gobierno toma un lugar absolutamente secundario
respecto de los discursos que pueden efectivamente movilizar una cierta identificación en una porción del electorado. Que, como decía, son nuestros debates acá en Argentina, sin ir más lejos. de alguna manera el debate y la estrategia de campaña, y esto sin intentar extremar, porque huelga decir que macrismo no es bolsonarismo, pero efectivamente una clave también para entender la estrategia de campaña hacia la elección general, a diferencia de la campaña hacia los pasos del oficialismo argentino, estuvo orientada también por esa idea de reforzar la idea de representación y la idea de identificación en una serie de valores abstractos que no pongan en discusión aquello que se supone es un terreno más desfavorable en el que discutir para el caso, si vamos a pensar en puntos para el cambio, pero es algo que efectivamente funciona en las estrategias, en el estilo de conducción política de los nacionalismos soberanistas europeos y de las derechas extremas en América del Sur. Ya sé que hay todo un debate de fondo, pero cuando es soberanistas, se refiere a nacionalistas. Me refiero a nacionalistas, sí, y digo soberanistas porque es el adjetivo que muchos de ellos se ponen a sí mismos. Es el matiz que buscan marcar con el nacionalismo, entre otras cosas porque estas derechas en Europa después están obligadas a articularse de alguna manera en las instituciones europeas. Entonces es mucho más difícil encontrar una articulación entre autodenominados nacionalismos que encontrar una agenda común, la de quitarle la mayor cantidad de responsabilidades posible a las instituciones centrales europeas alrededor de una agenda soberanista para cada uno de los países. Pero sobre todo no es una definición teórica de estos movimientos, sino más bien es rescatar el adjetivo con el que ellos mismos se autodefinen. Los valores abstractos evangélicos. Y la otra duda es si se podría llegar a equiparar, digamos, esta idea de culpabilizar a los cubanos, a los venezolanos, a las guerrillas asiáticas, con la xenofobia en Europa, la xenofobia a los migrantes. Vienen, yo creo, de lugares distintos, ¿no? Digamos, la xenofobia está más relacionada con fenómenos muy arraigados en procesos políticos europeos, incluso procesos políticos europeos premodernos, como el antisemitismo, etc. Mientras que la acusación de Cuba, a Venezuela, a Corea del Norte, incluso a los iraníes, es más bien heredera del lenguaje de la Guerra Fría, ¿no? No, lo que se está aprovechando ahí es la inercia que tenemos todos en ponerle nombre a los nuevos fenómenos. ¿No? A la medida que aparecen nuevos fenómenos, siempre los estamos designando con palabras que tomamos prestadas con las teorías que usamos para explicar fenómenos anteriores. Entonces ese desajuste es explotado al máximo por este tipo de discurso para el discurso de la Guerra Fría, que todavía tiene una vigencia, sobre todo para gente, me imagino, de 40 años y más o de 45 años y más, es explotarlo al límite, pero entonces me parece que ocupan un lugar en el discurso central, el de la Guerra Fría en América del Sur, la xenofobia en Europa, entonces en eso sí hay una cosa común, pero genealógicamente son dos conceptos bien distintos. Y lo último que digo, para no quitarle tiempo a Luciana y que vuelve un poco al principio del argumento, es que esta idea de que lo que se prioriza es la representación con exclusión y sin tener realmente en consideración la política pública, y más específicamente el ejemplo que pienso usar, una política pública específica en la política exterior, es el discurso que viene usando Jair Bolsonaro para referirse al futuro gobierno de la Argentina. Uno debería decir que desde el punto de vista de la política exterior, aún para la política exterior de baja del arancel externo común, de un Mercosur mínimo, etcétera, que plantea Bolsonaro, la línea de ataque frontal al futuro presidente de la Argentina no parece ser la más productiva, porque aún para esa agenda donde probablemente no estén de acuerdo Alberto Fernández y Jair Bolsonaro,
necesitaría construir alguna forma de interlocución. Y lo que está haciendo Bolsonaro es destruir toda posibilidad de interlocución, por supuesto a nivel presidencial, ¿no? Que los dos presidentes no se puedan hablar no quiere decir de ninguna manera que los sherpas de cada uno de los presidentes, los funcionarios que siguen la agenda de Mercosur específicamente en cada cancillería no lo estén haciendo ahora mismo mientras nosotros hablamos. Pero me parece que, de vuelta, la idea de que Bolsonaro al atacar Alberto Fernández refuerza un lazo representativo con el núcleo duro de su electorado en Brasil, toma un lugar decisivo y me parece que va a ser una de las papas calientes con las que va a tener que lidiar inmediatamente el futuro gobierno argentino, y por eso me parece que es útil tratar de empezar a pensar estos fenómenos en esa lógica, porque por supuesto este tipo de liderazgos no es un tipo de liderazgo que uno debiera descartarlo del campo de las ciencias sociales y llevarlo al campo de la psiquiatría, sino que hay que encontrarle una explicación en el campo de las ciencias sociales, y se me ocurre que una clave productiva para pensarlo es esta idea de representación, que por otro lado, y si estuviéramos en un ámbito más politológico, nos llevaría a polemizar con aquella vieja idea de la crisis de representación, ¿no? Lo que parece estar sucediendo es más bien todo lo contrario. La representación está viviendo un momento de apogeo y de éxito. Pero además no solo trató mal, digamos, al presidente electo, sino todo el pueblo argentino. Lo primero que dijo fue votaron mal. Lo único que dijo mal. Así es. O sea, la patria la tiene con nosotros. Sí, engancho con eso último. Primero agradezco la invitación. Yo soy también graduada de Ciencia Política y mi posgrado los hice en la Universidad de Buenos Aires, así que es un placer estar acá también representando a la facultad de sus posgrados, y agradezco la invitación especial para este grupo, para esta especialización. Voy a empezar por acá diciendo que efectivamente vamos a tratar de tomar un poco algunos elementos más de la relación comercial entre América Latina y Europa. Sin duda, el escenario que se ve ahora es de desafío para los países del Mercosur, porque estamos en un contexto en el cual hoy el acuerdo Mercosur-Unión Europea ha sido cerrado. El 28 de junio se anunció el fin de las negociaciones. Es un acuerdo que no se firmó todavía, es un acuerdo que está en su etapa de revisión legal y técnica. Eso significa que es un acuerdo que todavía también se está negociando, porque la etapa de revisión legal y técnica es una etapa altamente política. Si ustedes se fijan en los textos que han sido publicados, que ya son públicos, van de a poquito agregando más pedacitos de los textos que faltan, pero ya está prácticamente público todo el acuerdo. Igualmente siempre hay notas al pie que todavía están en itálica, que dicen notas para los negociadores. Hay cosas que todavía falta negociar, y la Unión Europea, aún con su discurso de transparencia hacia la sociedad civil, ellos arman muchísima cantidad de rondas abiertas de discusión de la Comisión Europea con las organizaciones de la sociedad civil. De todas maneras, en la etapa de revisión legal y técnica se la considera una etapa de una alta opacidad de democracia, porque, por ejemplo, el acuerdo con Canadá, el CETA, el acuerdo Canadá-Europa, en el Parlamento Europeo descubrieron que entre el texto que se había acordado y lo que le llegó finalmente a los europarlamentarios había algo así como un 20% de diferencia entre un texto y otro. O sea que alguien se tomó el trabajo de mirar efectivamente lo que habían anunciado y lo que después llegó para que los europarlamentarios discutieran, ¿no? O sea que el 20% es muchísimo. Para que ustedes vean que todavía está modificándose. Eso por un lado. Por otro lado, ha sido anunciado con bombos y platillos como el cierre de la negociación más longeva del mundo, que es cierto. Es el acuerdo que más años ha llevado, son 20 años o 25 de negociación. Si tomamos el acuerdo marco del año 95, es muchísimo. Pero no necesariamente eso es algo bueno, que se cierre un acuerdo longevo. Uno lo puede presentar como si bien, por fin lo cerramos, pero por otro lado, cuando miramos el acuerdo, nos damos cuenta que en realidad, y eso lo dicen los propios negociadores, es en los últimos 6 meses, es decir, desde enero hasta ahora, que es decir, con la asunción de Bolsonaro hasta ahora, cuando se hizo la última etapa de aceleración del cierre de negociaciones, porque el Mercosur dejó de lado una gran parte de sus líneas rojas, que son los puntos donde el Mercosur decía, bueno, esto no lo dejo, en algunos capítulos como reglas de origen, por ejemplo, para el sector textil, el Mercosur tenía algunas líneas rojas altas, eso se desbarató.
En propiedad intelectual sí se lograron algunas cosas, pero otras cosas pasaron, hay cosas nuevas. Aparecen temas nuevos que no estaban en el mandato del año 99, como comercio electrónico, como coherencia regulatoria. Hay temas nuevos en un acuerdo que era viejo, pero temas nuevos. Entonces, ¿cómo se explica? Se explica porque la Unión Europea lo que ha hecho es impulsar una modernización de ese acuerdo, aún si no estaba cerrado, decir, bueno, metemos todos los temas. Es un acuerdo catch-all, atrapa todo, entra todo en el acuerdo, y es efectivamente un tratado de libre comercio, no es un acuerdo, porque es cierto que se llama acuerdo de asociación porque la Unión Europea firma acuerdos de asociación, es el nombre que le ponen, pero si nosotros tenemos que verlo, es el mismo formato que tiene un tratado de libre comercio de Estados Unidos, ¿no? Y si vemos algunos elementos como para tener en cuenta, es un acuerdo que avanza muchísimo en temas regulatorios. Para el Mercosur va a ser muy fuerte, primero porque el Mercosur cedió muchísimo, por ejemplo, lo que es acceso a mercado de la Unión Europea. Un dato nomás, siempre se habla del tema de la carne, ¿no? El acceso al mercado de carne. Hace 15 años el Mercosur pedía 450.000 toneladas de carne de acceso al mercado europeo. Logró 99.000 toneladas. Es decir, logró un 25% de lo que exigía hace 15 años. O sea, lo que ha cedido, y ahí el listado de cosas a las que ha cedido es muy amplio. Hay una enorme cantidad de impactos que va a tener, desde impactos sobre el sector automotriz, que es lo que más se va a ver afectado en Argentina. Los productores de autos, de autopartes alemanes festejan el acuerdo, ellos son los que siempre estuvieron de acuerdo con este tratado. Los que menos están de acuerdo son justamente los que van a verse perjudicados en la Unión Europea por lo que nosotros somos fuertes, que es la agroindustria, ¿no? La agroexportación. Ahí el sector del campo en la Unión Europea ha protestado siempre contra el acuerdo, siguen protestando, y además porque hay una lógica muy perversa. En definitiva, este acuerdo lo que va a hacer es profundizar el modelo sojero y extractivo de materias primas que está en los 4 países del Mercosur, con mucha notoriedad en Brasil y en Argentina. Eso va a tener un enorme impacto ambiental, ya lo está teniendo todo este modelo en cuanto al monte. Esto saltó muy fuerte este año con los incendios en el Amazonas, pero estamos hablando de que, por ejemplo, hoy salió la noticia de que la provincia de Córdoba ya perdió en los últimos 20 años el 95% de su bosque nativo. 95% del bosque nativo perdió la provincia de Córdoba por el avance del desmonte, y ellos te dicen, esencialmente, no solo el negocio inmobiliario, sino la frontera sostera, ¿no? O sea que esto va a tener un fuerte impacto en nuestros países. Por un lado vas a perder una gran cantidad de empleos en el sector textil, en el sector lácteo, en el sector industrial de autos, pero por otro lado también va a tener un enorme impacto, que es que al expandirse la frontera sojera y el modelo sojero, en un país como Argentina eso significa más pesticidas, más organismos genéticamente modificados, probablemente se destrabe la negociación por la autorización para que haya trigo transgénico también, que eso es un escándalo, porque Argentina exporta trigo, por ejemplo, a Chile, y los chilenos no quieren recibir, es un debate largo, no quieren recibir trigo transgénico. Nosotros no queremos comer trigo transgénico, estamos comiendo una enorme cantidad de productos transgénicos con enorme cantidad de pesticidas que los europeos nos los están poniendo con una sopapo en la cara, mostrando que ellos no quieren comer lo que nosotros todos los días comemos, y el aire que todos los días respiramos y el agua que todos los días tomamos, ¿no? Entonces una tensión muy fuerte entre los altos estándares medioambientales, alimenticios que tiene la Unión Europea con los bajísimos estándares que tiene el Mercosur. Y eso, y para cerrar, esto no es una especulación, uno lo puede ver a partir de leer los textos del acuerdo, pero a su vez lo puede ver a partir de lo que han sido los impactos de los acuerdos de la Unión Europea con otros países en América Latina. La Unión Europea tiene acuerdos con México, con Chile, con la Comunidad Andina de Naciones, con Centroamérica. Es decir, igual que Estados Unidos tiene tratados bilaterales con gran parte de América Latina, gran parte de América Latina tiene con la Unión Europea. Y ya hemos visto este patrón de profundización del extractivismo con todos los acuerdos, y más bien lo que logran estos acuerdos con la Unión Europea es fortalecer un núcleo de exportadores, pequeños grupos como en Ecuador, que de ninguna manera se diversifican las exportaciones, sino que se concentran en pocos productos, las materias primas. En el caso de Ecuador, por ejemplo, camarones, flores, café, banana, plátano, ¿no? Hidrocarburos, por supuesto, también. Y lo que sucede es que se genera un grupo de exportadores que son los que salen beneficiados con estos acuerdos, y generalmente son exportadores que están en asociación con exportadores. O sea, ya van 25 años de tratados de libre comercio en América Latina y los efectos han sido nefastos en todos los casos. Las situaciones en Chile de estas últimas 2 semanas están mostrando también los límites
sociales, psicológicos, de una integración al mundo basada en la agroindustria, en la extracción de materias primas y el no reparto de esa torta, que es una torta grande, pero se la quedan 4 familias en Chile, ¿no? Entonces, ese es un poco el escenario que nos está planteando el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y decíamos con Gabriel antes que yo por lo menos no querría ser Alberto Fernández para tener que enfrentar en un Mercosur tan complejo y con unas dirigencias tan complicadas, tan divergentes, la negociación final de esta última etapa de este acuerdo. Bueno, muchas gracias. Tenemos el tiempo cortísimo porque ahora igual Por la transmisión en Facebook. por la transmisión estamos transmitiendo. Ahora sí. Luciana, te conozco de la panza de tu mamá. No, ¿qué? Sí.